Ahora, y existe una tercera aproximación a la relación entre ciencia y religión, que es, por decirlo así, la tesis del conflicto potencial, ¿no? Que es una posición más dialogante, por decirlo así, casi como la política de los acuerdos. Digamos que es la posición como Patricio Aylwin, ¿no? De hecho, como hace ver Ian Barbour, la independencia entre ciencia y religión propuesta por la tesis de la imposibilidad del conflicto, naturalmente es un buen punto de partida porque preserva el carácter propio de las dos empresas. Va a decir Barbour, ciencia y religión poseen sus peculiares métodos, preguntas, actitudes, funciones, experiencias, en fin, pero también añade que la perspectiva de independencia encuentra serias dificultades. ¿De qué tipo? Va a decir Barbour. Si la ciencia y la religión fuesen totalmente independientes, se evitaría la posibilidad del conflicto, pero también quedaría excluida la posibilidad de un diálogo constructivo y de un enriquecimiento mutuo. O sea, no experimentamos la vida como claramente dividida en compartimentos separados. La experimentamos en totalidad e interconexión antes de desarrollar disciplinas particulares para estudiar sus diferentes aspectos. O sea, existen también fundamentos bíblicos para admitir que Dios es Señor de toda nuestra vida y de la naturaleza, más que de una esfera religiosa separada. La articulación de una teología entonces de la naturaleza que estimula una fuerte preocupación ambiental es también, va a pensar Barbour, una tarea de importancia crítica hoy día. Entonces se puede establecer el diálogo entre ciencia y religión usando una mediación filosófica que se base en una reflexión explícita sobre algunos aspectos que se encuentran solamente implícitos en el trabajo científico. Esta perspectiva hace posible entender cómo pueden surgir genuinas cuestiones fronterizas y también cómo pueden ser estudiadas. De hecho, como ha hecho ver Alvin Plantinga, la estrategia consistiría en ir revisando una a una las aserciones científicas y religiosas. ¿Por qué? Bueno, porque frente a un choque entre afirmaciones religiosas y científicas caben cuatro posibilidades. 1. Rechazar la afirmación religiosa. 2. Rechazar la interpretación de la aserción religiosa. 3. Rechazar la afirmación científica. 4. Rechazar la interpretación de la afirmación científica. Bueno, como ya hemos visto en otros videos, de hecho, los datos científicos, o las afirmaciones en ese sentido científica, no son una copia de la realidad, sino que son resultados sumamente cocinados, por decirlo. Así, por una parte, no sé, tenemos un conejo, es decir, la realidad, por otro las condiciones de fondo, es decir, axiomas, convenciones, leyes, definiciones, en fin, toda la experimentación, y por otro los datos. Por lo que no es fácil interpretar esos datos, porque la interpretación sería más o menos así, o sea, ¿qué sería la realidad conforme a un dato, es decir, puros números, la verdad, pero a partir de unas determinadas condiciones de fondo? Lo que no es nada fácil. Y lo mismo en lo religioso, o sea, cada proposición religiosa, o sea, dato religioso, debe ser interpretado conforme al contexto, estilo literario y en fin. O sea, lo que menos importa son los datos, ya sea científico o religioso. Lo importante y difícil son las interpretaciones. Un caso también emblemático de esto es el famoso caso Galileo. Prometo hacer un video explicando este caso, bueno, en el que se dio la paradójica situación de que Galileo, el científico, interpretó correctamente la aserción religiosa y se equivocó en la interpretación científica, en su naturaleza y alcance. Y los teólogos le apuntaron a la interpretación científica, pero se equivocaron en la teológica. Es una genialidad este caso. Lamentablemente ha sido caricaturizado y usado para muchos motivos, en fin, por ciertos grupos, pero en fin, o sea, veamos las siguientes proposiciones para que se entienda la idea, ¿no? Proposiciones potencialmente conflictivas. O sea, por ejemplo, la antigüedad de la Tierra, mire, como dato de interpretación está sumamente comprobado científicamente que el universo tiene unos 14.000 millones de años. Si su religión dice algo distinto y no quiere cometer un suicidio intelectual, se le sugiere, decir Plantinga, que reinterprete el dato religioso o lo rechace. Respecto al progreso evolucionista, lo mismo. El ancestro común, lo mismo.
La tesis darwinista, esto ya es más cuestionable. ¿Por qué? Bueno, porque ser evolucionista no es lo mismo que ser darwinista. Uno puede considerar verdadera la evolución y no estar de acuerdo con los mecanismos que la explicarían según Darwin. Dicho de otra manera, si su religión está en contra de la interpretación darwinista, tal vez lo que hay que revisar es la interpretación que se da al dato científico de la evolución. Otra tesis, el origen naturalista de la vida. O sea que la vida surgió por proceso únicamente naturalista. Esto es algo sumamente cuestionable como dato y más como interpretación. Por lo que si su religión hoy se enfrenta a esta proposición, no hay ningún problema en desechar tanto el dato como la interpretación, ¿no? O sea, se entiende la idea. Hay que ir viendo una a una. Bueno, esta postura suena bien, ¿no? Sin embargo, el pequeño problema es que es muy, pero muy difícil. Habría que saber, para hacerla bien, mucha teología y muy bien, historia, filosofía, ciencias naturales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente saberlo todo. Y además, y esto sí que además, tener una poderosísima mente metafísica capaz de alguna manera, captar los diferentes órdenes de la realidad y articularlos de alguna manera demarcando la naturaleza y alcance de cada ámbito. O sea, es algo, hay que ser muy, muy sabio, es algo muy difícil. Insisto, el problema ciencia-religión es un problema filosófico, no es científico. ¿Ya? Bueno, y con eso concluimos las 3 posibles relaciones entre ciencia y religión. ¿Cuáles son entonces? La del conflicto permanente, la imposibilidad del conflicto y la del conflicto potencial. ¿Y tú? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Muchas gracias.